La Iglesia Cristiana Montetabor los saluda. Deseamos que la paz y la gracia de nuestro Dios sea derramada nuevamente hoy, domingo 29 de agosto del año 2021, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles no fueron personas impías, no fueron inconversos, no fueron no creyentes, fueron los apóstoles, los que habían caminado con Jesús, los que habían visto y escuchado los milagros de Jesús, los que habían recibido muchas enseñanzas del mismo Jesús, los que Jesús mismo había llamado. Aumentanos la fe. No dijeron aumentanos el valor en nosotros, o la disposición en nosotros, o el dominio propio en nosotros, o el amor en nosotros, o la entrega en nosotros. No, el punto era la fe. Y es interesante, se podría pensar que Jesús debía contestarles, claro, ¿cómo no? Que su fe aumente como una gran montaña, como el océano, como los cielos. Pero nuestro Señor Jesús le responde en el versículo 6 lo siguiente: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, muy pequeño es el grano de mostaza, y el sicómoro es un árbol que tiene muchas raíces. Y cuando dice desarráigate es que está con muchas raíces en la tierra. Y esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesús. No les dijo que su fe se aumente como una gran montaña, como el océano, como los cielos. No, les dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Como un pequeño grano de mostaza. ¿Por qué Jesús, el Cristo, les contesta de esa forma? Les muestra el poder de la fe, pero les dice si tuviera fe como un grano de mostaza. Y les habla a los apóstoles. ¿Recuerdan Mateo capítulo 14, versículo 22 al 31? Vamos a leerlo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Enfatizaremos el versículo 31. Después de darle la seguridad de tomarlo con la mano, le dice nuestro Señor Jesús a Pedro, hombre de poca fe, y aparece la duda, ¿por qué dudaste? Y es interesante el significado de la palabra duda. Dice, en el diccionario castellano dice vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades. Ya Pedro caminaba sobre las aguas. Nos lo dice el versículo 29. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ya el milagro estaba dado, pero la duda apareció en Pedro al ver otras cosas diferentes a Jesús. El milagro estaba, pero como sucede muy a menudo, miramos más la tormenta que al creador de todo.
Y el punto era la fe. Jesús se lo dice. Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. Pero es interesante, la palabra también dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, que es bien pequeño. Tremendo. Y en otra ocasión Jesús le habla al grupo de discípulos, pero enfatiza en lo mismo. Vayamos a Mateo versículo 16, capítulo 16, versículos del 5 al 8. Dice la palabra del Señor, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Habla de hombres, habla al grupo de discípulos. Y nuevamente les dice de poca fe. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Cuando Pedro, la duda se oponía a la fe. Recuerden que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este caso, de Mateo 16, el razonamiento humano se oponía a la fe. Cuando Jesucristo les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? En Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y el versículo 26, él, nuestro Señor Jesús, les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Nuevamente habla de hombres de poca fe. Y aparece el temor oponiéndose a la fe. Él les dice, ¿por qué? ¿Por qué teméis? Fíjense que a Pedro le dijo, ¿por qué dudáis? Después le dijo al grupo de discípulos, ¿por qué razonan? ¿Por qué piensan de esa forma? Y ahora les dice en este caso, ¿por qué teméis? El temor oponiéndose a la fe. Y en otra ocasión, el afán se opone a la fe. Leámoslo en Mateo 6, una bendición cuando leemos bastantes pasajes bíblicos. Mateo 6, versículos 25 al 30. Por tanto digo, hablando nuestro Señor Jesús, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. En esta ocasión el afán se opone a la fe. El afán se opone a la fe. Y Dios lo sabe. En Lucas capítulo 5 versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, al ver Jesús, la fe de ellos. Jesús puede ver nuestra fe, puede verla. Claro, si es un don que Él nos dio. Efesios capítulo 2 versículo 8 nos lo dice. Es un don, la fe es un regalo que el Señor nos dio. Pero el Señor Jesús nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y reprende a sus discípulos diciéndoles, hombres de poca fe. Debemos saber entenderlo. Dios conoce nuestra fe, claro. Lucas 5:20, repito, dice, al ver la fe de ellos, Jesús conoce lo que hay en nuestros corazones. El libro de Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor
y consumador de la fe. Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestro Señor puede ver la fe, claro, sí, fue un regalo que Él nos dio. Así que nuestra fe, nuestro nivel de fe, la fe verdadera que podamos tener nosotros, no es indiferente a nuestro Dios. Él la conoce totalmente. Él es consciente de la fe que tenemos. Él conoce tu fe y conoce mi fe. ¿Recuerdan cuando los discípulos en Mateo 24, capítulo 24, versículo 1, se acercan a Jesús para mostrarle la grandeza, la belleza, la imponencia del templo? Ellos le dicen: Señor, ven, a ver, mira, vamos a mostrarte lo poderoso que es el templo nuestro. Mira qué adornos, qué ofrendas tan bonitas tiene este templo, ven. Jesús sabía lo que había en sus corazones. Por eso les dice en el versículo 2 de Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De alguna forma, Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos, la fe que ellos tenían. No tanto la cantidad de fe en ese momento, sino hacia dónde la estaban dirigiendo. Le dijeron: Señor, ven para mostrarte nuestro templo, el templo judío. Y quizás en el fondo de sus corazones, su fe se desviaba un poco para el templo y no para el que podía destruir el templo y no para el que podía darles la vida para reconocer ese templo. Por eso Él les dice en el versículo 2, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es interesante, a sus discípulos les decía hombres de poca fe, pero escuchen lo que Jesús dijo en Mateo 8, capítulo 8, versículo del 5 al 10. A sus discípulos les decía hombres de poca fe, le dijo a Pedro. Y al grupo le dijo hombres de poca fe. Pero escuchen lo que Jesús dijo en Mateo 8, versículos del 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mis siervos: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nuevamente el Señor Jesús se refiere, enfoca, enfatiza en la fe. Pero a un centurión romano, no era un judío, no era un apóstol, no era uno de sus discípulos, era un oficial del ejército romano, un oficial del ejército que subyugaba y oprimía a los judíos. Y el Señor Jesús dice: de cierto os digo, y se lo dijo a los que le seguían a ellos, a él, les dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Quizás muchos pensaban de los que seguían a Jesús: ¿cómo cree este centurión que el Señor le va a hacer ese milagro? ¿Cómo cree que va a sanar a su criado? ¿Cómo? Si es un centurión romano, él no se amolda al molde, valga la redundancia, de nosotros, los discípulos, los creyentes. Por eso es que Jesucristo, al oírlo, se maravilló y dijo a los que le seguían, a los que estaban con él: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo me imagino la cara de los seguidores de Jesús cuando dijo que un oficial del ejército romano tenía más fe que muchos de los israelitas. Jesús sabe lo que hay en el corazón de las personas. Él conoce tu fe y conoce mi fe en Él. Nuestra fe en Él. Si tuviera fe como un grano de mostaza,
Marcos 4, versículo del 30 al 32. El Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo del 30 al 32. Nos dice lo siguiente. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿O con qué parábola lo compararemos? Versículo 31 dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Jesús sabía lo que era una planta de mostaza. Dice, cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas, la semilla de mostaza que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Esa fe, y el Señor nos habla de la fe claramente. Abramos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón para entenderlo. Esa fe creciente en desarrollo todos los días, esa fe que nos dio el Señor, será el escudo para rechazar los dardos de fuego del maligno, lo dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 16. Esa fe en crecimiento. ¿Por qué el Señor le decía a hombres de poca fe? Y también les decía si tuviera fe como un grano de mostaza, un grano pequeñito de mostaza. Esta parábola en Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32 que acabamos de leer, nos los aclara, nos los explica y quiero repetirla. ¿A qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El Señor nos enseña que nuestra fe debe ir en crecimiento diariamente, en medio del diario vivir, en medio de las dificultades, en medio de las bendiciones, de la abundancia, de la escasez, de la enfermedad o de la salud. Nuestra fe debe ir creciendo. Y esa fe creciente en desarrollo todos los días se convertirá en el escudo para rechazar los dardos de fuego del maligno. Quizás esos dardos de fuego de duda, quizás esos dardos de fuego de incredulidad, quizás esos dardos de fuego de razonamiento humano, esos dardos de fuego de temor. La fe es el escudo, dice el libro de Efesios, para rechazarlo. Esa fe, pequeña al principio, pero en crecimiento diario, nos llevará a conocer el poder de Dios. Y lo dice el libro de Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, vamos a leerla. Dice capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente, la primera carta a los Corintios dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa fe pequeña como un grano de mostaza al principio, pero que sembrada va a dar la mayor de las hortalizas y sus ramas van a ser fuertes para que aún las aves lleguen y aniden ahí. Esa pequeña fe al principio, pero en crecimiento diario, nos llevará a conocer el poder de Dios. Esa fe pequeña al inicio, desarrollándose en nosotros y aumentándose en nosotros a diario, nos llevará a entender su propósito, el propósito de la fe. Es interesante, primera de Pedro capítulo 1 versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay un propósito en la fe tuya y en la fe mía, y es la salvación, el regalo de la vida eterna. Cuando esa fe está en nosotros, pequeñita, pero empieza a crecer, a desarrollarse, a fortalecerse en nuestro diario vivir, nos enseña el propósito de ella, que es la salvación de nuestras almas. Esa fe de Dios en nosotros, en constante desarrollo y fortaleza, iniciando pequeña, nos lleva a vivir por ella. Por eso es que Romanos 1, versículo 17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá.
Estamos entendiendo por qué no es una contradicción que nuestro Señor le dijera a los discípulos, hombres de poca fe, le dijera a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué temieron? ¿Por qué razonaron de esa forma? Pero a la vez, cuando ellos le dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe, Él les dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, pequeñito, pequeñito, pequeñita, pero en una disposición de constante crecimiento, fortalecimiento y desarrollo, se convertirá en la mayor de las hortalizas. Esa parábola lo dice, en la mayor de las hortalizas. Nuestra fe debe ir en crecimiento diario. Para terminar, quiero decirles, no busquemos la doctrina de la superfe, esa doctrina no bíblica de la superfe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y aunque sea como un granito de mostaza, con la relación y la comunión con Dios, ella irá creciendo y fortaleciéndose en nosotros. Y nos mostrará primeramente el propósito de la fe, que es la salvación. Somos salvos por gracia, a través de la fe. No busquemos la doctrina de la superfe. Busquemos y cultivemos en nuestro diario vivir esa fe, quizás pequeña como un grano de mostaza, pero que por su naturaleza crecerá, se desarrollará y aumentará su tamaño y dará su fruto en su tiempo. Mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por esta tu palabra. Gracias por cada una de las personas que pueden escuchar tu mensaje a través de las redes sociales. Gracias porque tú nos has mostrado hoy la importancia, lo indispensable de la fe. Y que esa fe pequeñita inicialmente que tú nos regalas puede desarrollarse y puede convertirse en el escudo para rechazar todos los dardos de fuego del maligno. Puede convertirse en el medio para conocer tu poder. Puede llevarnos a entender tu propósito, puede llevarnos a vivir por fe. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, oh Jehová de los ejércitos, porque tu palabra nos vivifica, porque tu palabra es viva y eficaz y nos enseña que en tu palabra no hay contradicción. Tú le decías a tus discípulos, hombres de poca fe, muchas veces, los exhortabas con eso, pero también le dijiste cuando ellos te preguntaron, aumentanos la fe, te dijiste si tuviera fe como un grano de mostaza. Permite que entendamos que no es la superfe que nos hablan muchos predicadores hoy día. Es esa fe pequeña en crecimiento en nosotros la que nos llevará, como dice el libro de Romanos, a vivir por fe y a descansar y confiar en ti. Mas el justo por la fe vivirá. Dios te guarde, Dios te bendiga. La Iglesia Cristiana Monte Tabor le pide al Señor de todo corazón que fortalezca, aumente nuestra fe en medio de toda circunstancia. Recuerdo, Padre, lo que tu palabra nos dice cuando Satanás pidió zarandear a Pedro como trigo. Tú intercediste por él, intercediste que su fe no faltara. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y con la guía de tu Santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.